Muy buenas tardes con todos. Nuevamente agradecida y embelesada por esta invitación a, a este momento de compartir con cada uno de ustedes y los que nos acompañan en este momento a través de las líneas. El tema que me ha tocado el día de hoy es cuidado de enfermería en pacientes sometidos a cateterismo cardíaco e implante de marcapaso. Ya me presentaron, así que el día de hoy, estos son mis conflictos de interés. Esta es la agenda preparada para el día de hoy para ustedes, en la cual el primer problema es muy grande, que es, abarcamos la magnitud del problema, que es una aproximación muy grande hacia todos estos problemas que tenemos en este momento, que esto abarca lo siguiente. Las enfermedades cardiovasculares es una causa líder. Bueno, antes de iniciar con la descripción de los cuidados de enfermería en cada uno de estos procedimientos, es importante recalcar que hay que ser conscientes de que las enfermedades cardiovasculares cobran muchas vidas y se ha hecho una publicación hace muy poco en donde se ha visto que en más de 200 países la evolución de las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo siguen siendo un fenómeno muy serio en cuanto a nuestra población. Eh, Esto está dado con la misma carga global analizada en el mundo. Vemos que se ha incrementado en el mundo. Bueno, no es un tema esotérico, si en realidad esto ya está establecido. Por ejemplo, a nivel de Europa vemos que hay una muy sobrecarga. Si vemos más o menos en el mapa, lo celeste que podemos ver es el Perú y está muy en comparativo con Estados Unidos y Canadá a través de esto. También podemos darnos cuenta que a nivel de la carga de esto, los factores de riesgo también son una parte importante que abarca todo el tema de las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la hipertensión arterial, el colesterol alto, un riesgo en las dietas, ¿no? El tabaco, la falta de ejercicio, los problemas de insuficiencia renal. Todo esto nos conlleva a factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. En el Perú, las enfermedades cardiovasculares ocupan el tercer lugar, ¿no? de problemas. Para esto, las enfermedades circulatorias o enfermedades cardiovasculares, es importante que nosotros como profesionales de la salud sepamos bien el manejo y la complejidad de esto. Es por ello que también lo que yo quería recalcar en esta diapositiva es lo siguiente. En el Perú existen 37 salas de hemodinamia, en las cuales están divididas en su totalidad 62 en la práctica privada, 16 en salud, 14 en el MINSA y 8 en las Fuerzas Armadas. Esto está dado para 33 millones de habitantes. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Lima solo tenemos 65% de salas de hemodinamia y 35% en provincia. Para ahondar antes en el tema del cuidado de enfermería, es muy importante saber qué es una unidad de radiología intervencionista y hemodinamia. Eh, Al lado derecho pueden ver la imagen de la sala de hemodinamia del Hospital Nacional Cayetano Heredia, en el cual, si lo describimos así, las salas tienen un equipamiento de alta tecnología. Esto está basado en equipos de fluoroscopía bajo rayos X, la cual nos da imágenes dinámicas y las cuales nos permiten diagnosticar y tratar enfermedades complejas. Los objetivos para esta tarde, para el cuidado de enfermería, es mejorar la calidad de la atención al paciente durante su estancia hospitalaria, unificar criterios para la preparación del paciente que ingresa a los procedimientos cardiológicos y también reconocer e identificar a los pacientes para su preparación en los procedimientos cardiológicos. Basándonos en esto, tenemos que ver lo primordial, que es el tema hoy a tratar, que es el cateterismo cardíaco, en el cual, como ya podemos saber, es un procedimiento especializado o mínimamente invasivo, en el cual a través de una vía percutánea se accede al sistema cardiocirculatorio, esto es a través de un catéter, el cual nos guía hacia las cavidades cardíacas del corazón. Existen dos tipos de cateterismo, el cateterismo cardíaco diagnóstico y el cateterismo cardíaco terapéutico. El diagnóstico, como ya su nombre lo dice, nos va a permitir la precisión de la enfermedad, ya sea de arterias, de válvulas y cavidades dentro del corazón. Una vez que tenemos el diagnóstico, el equipo médico plantea el tratamiento a realizar a este paciente, por lo cual hacemos un cateterismo terapéutico que está destinado a dilatar vasos y válvulas o bien ocluir defectos septales,
vasos o comunicaciones anormales, tanto intra como extracardíaca. En esto, todo el HER team que está encargado de hacer los procedimientos de este tipo, dentro de este HER team está el profesional de enfermería capacitado y especializado para ello. Entonces, yo siempre me quedo con esta frase en la cual dice, Florence Nightingale siempre decía que la observación indica, como sea el paciente, la reflexión indica que hay que hacer, con la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia son necesarios para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Esto parte desde el mismo momento en el cual la enfermera, al tener el contacto con el paciente, tiene que observar de una manera cefalocaudal al paciente holísticamente. Tiene que ver al paciente en un todo, en un momento, por ejemplo, en una emergencia, no hay paso a nada y tenemos que observar completamente al paciente, de cómo llegue, el estado de conciencia, las vías de abordaje que pueda tener, los manejos que se puedan tener y todas las necesidades que podamos cubrir en ese momento en el procedimiento para el paciente y así minimizar riesgos durante el procedimiento. La observación es muy importante y la experiencia y la formación del HER team que trabaja en ese momento con el paciente es muy importante. Voy a hablar el antes, el durante y después del procedimiento de un cateterismo cardíaco e implante de marcapaso. La preparación del paciente va a ser similar para ambos. Para ambos hay una atención eficaz. Esto quiere decir que nosotros debemos poner énfasis en el paciente. Por ejemplo, debemos saber si el paciente es un paciente quechohablante, si es un paciente letrado, porque nuestra forma de explicar al paciente cómo es el procedimiento va a tener distintas formas. El manejo integral va a ser el trabajo conjunto que vamos a tener todos para poder llegar a un consenso con este paciente. La valoración integral del paciente también es básica en este momento y orientar al paciente para que es el momento de realizarse el procedimiento, disminuya los miedos, ¿sí? Se maneje mejor dentro de la sala y pueda apoyar también durante el procedimiento y después de este. Antes del procedimiento es importante saber lo siguiente. El nivel de conocimiento que pueda tener el paciente, su médico ya previamente le debe haber explicado cómo es el procedimiento, con palabras muy técnicas siempre hay que explicarle al paciente y muy detalladamente todos los riesgos y beneficios que pueda traer el tratamiento, ya sea diagnóstico o terapéutico para el paciente. Es importante que el personal de enfermería siempre tenga en cuenta para que todo paciente sea programado para estos tipos de procedimientos, ya sea de manera ambulatoria o sea de manera hospitalaria, que tengamos en cuenta siempre la identificación del paciente a través de un brazalete de identificación. Este contiene los nombres y el número de DNI del paciente. A su vez, los brazaletes en algunas otras entidades se diferencian por colores. Por ejemplo, el paciente que no es alérgico tiene un color blanco y el paciente que es alérgico tiene un color rojo. Esto nos ayuda mucho al personal asistencial a poder manejar ese tipo de pacientes y nos da la alerta para saber cómo manejar a ese tipo de pacientes. Es importante también que el personal de enfermería, que es el cuidado del paciente en el preoperatorio, al paciente ambulatorio se le explique que tiene que hacer una higiene corporal en la mañana antes de venir al procedimiento, y si es que el procedimiento es muy temprano, se lo hace la noche anterior. Es muy importante que tome en cuenta siempre las zonas que son muy meticulosas a lavar, como es el cabello, la zona del tórax y la zona de las ingles. Es importante también que el personal de enfermería conozca y sepa, y todo el equipo, que las pruebas de laboratorio que se le piden a los pacientes son fundamentales tanto para el procedimiento, eso es fundamental, pedirle hemograma completo, bioquímica, tiempo de coagulación y sangría. Las serologías también es importante revisarlas y saber el antes y el después del procedimiento. Es importante también informar al paciente y al personal que está a cargo de que el paciente tiene que tener por lo menos 6 a 8 horas de ayuno. Hay que también tener en cuenta y saber qué medicamentos está tomando este paciente durante su estancia hospitalaria o durante el proceso ambulatorio. ¿Por qué? Porque así también educamos a nuestros pacientes
en los procesos que éste pueda tener. Por ejemplo, si es un paciente diabético, lo que nosotros siempre redundamos es en el tema de la metformina. Si este paciente toma metformina, se le pide que por favor suspenda la metformina 2 días antes del proceso para evitar la nefrotoxicidad de la sustancia de contraste que se usa durante el procedimiento. Eso es muy importante saberlo. Y siempre es importante que el paciente indicarle que venga acompañado o que en el transcurso de la hospitalización el paciente, su familiar esté presente para también educar al familiar acerca del tema del procedimiento. Es también importante saber que antes del procedimiento hay que verificar lo siguiente. El médico ya lo había hecho, pero es importante que el personal de enfermería también lo realice, que es verificar que se ha firmado todos los consentimientos y que el paciente comprenda de manera clara el procedimiento. Es como tomarle un examen. Siempre se le pregunta al paciente, señor, con sus propias palabras, dígame usted qué entiende acerca del procedimiento y cuál es la zona que le han dicho que van a abordar. Es muy importante saber el miembro que van a abordar, ya sea brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, la zona de tórax. Es importante que el paciente describa esto para que él también sepa. Es importante también que el personal reúne en retirar joyas, el maquillaje, que no tenga esmalte en las uñas tanto de las manos como de los pies, el retiro de las prótesis dental y todos los artículos de valor que pueda tener el paciente. Estas siempre deben ser entregadas con un cargo al familiar. Hay que recordar que cada individuo o paciente es muy distinto. Por ejemplo, tenemos pacientes hipoacúsicos que usan audífonos, pacientes que usan gafas. Entonces, durante el procedimiento, a veces en muchos lugares tienden a retirar esto y esto al paciente le causa, lo desorienta, le causa mucha ansiedad, porque el hecho de no oír o no ver, esto causa demasiada ansiedad antes del inicio del procedimiento. Entonces, es importante también que el paciente se sienta seguro y que no ingrese con esta sensación de ansiedad al procedimiento. Entonces, para el procedimiento de cateterismo no es tan necesario retirarle las gafas o los audífonos, ya que el paciente va a estar en todo momento despierto, igual que en el marcapaso, en el implante de marcapaso también el paciente está despierto, o dependiendo de la situación propia del estado del paciente, ¿no? Porque a veces también usamos sedación durante el procedimiento, entonces ahí sí deberíamos retirar estos dispositivos. Otra cosa más importante es comprobar si el paciente va a llevar algún tipo de protocolo específico. Por ejemplo, tenemos pacientes que puedan tener algún problema de insuficiencia renal o son alérgicos al yodo. Siempre si fuera el caso hay que conversarlo con el médico tratante del paciente para coordinar con el médico tratante qué es lo que se debe hacer 3 días antes para que estos pacientes no tengan ningún problema durante el procedimiento, porque nosotros usamos medios de contraste y hay que tener en cuenta que la sustancia de contraste tiene una nefrotoxicidad. Entonces es por eso que a los pacientes siempre, 3 días antes, se les hace una hidratación, se les prepara con medicamentos para que esos no puedan tener ninguna intercurrencia, ¿no? Pero siempre al paciente se le indica y se conversa con este paciente y se le educa sobre todo lo que tenemos que hacer durante ese transcurso. Es importante también recordar, y esto siempre lo tomo en pie, que el canalizar una vía periférica, ya sea un número 18 o número 20, para un cateterismo cardíaco es importantísimo que el dorso de la mano no esté en la vía periférica. ¿Por qué? Porque generalmente el abordaje en los cateterismos cardíacos es en la zona radial. Entonces, cuando nosotros tenemos ya una vía ahí, la zona de abordaje para nosotros desaparece. ¿Por qué? Porque es canalizarla en otro brazo, los tiempos corren. Entonces, es importante que el personal de enfermería tanto de las áreas ambulatorias como hospitalarias, tengan en cuenta esto, que las manos siempre deben estar libres, que las canalizaciones deben ser en flexura, salvo que el paciente, imaginemos, de repente no tenga buen acceso, ahí podemos esperar que sea en otros lados. Eh, por ejemplo, para pacientes que se han realizado bypass coronario, la vía siempre debe ser colocada al lado derecho porque el abordaje siempre va a ser el lado izquierdo. Es importante también que el paciente, antes de su ingreso, se tenga en cuenta lo siguiente: las hojas de filiación, los consentimientos informados, la historia clínica completa del paciente, la nota de ingreso, los formatos de reconciliación de medicamentos dependiendo de las entidades en las cuales esté el paciente, las indicaciones, riesgo quirúrgico, una evaluación de anestesia si fuera el caso,
Un trazado de EKG de ingreso. Esto es muy importante porque durante el procedimiento, como trabajamos con el corazón, estos pueden hacer algunos cambios y estos pueden ser reflejados si se hace un comparativo en el antes y en el post procedimiento. Los exámenes de laboratorio, en este caso ahora por la pandemia se piden pruebas COVID, pero y los resultados de tomografía, si es que lo tuviera el paciente, resonancias o perfusión miocárdica. Las notas de enfermería, donde estuvo el paciente antes de su traslado a la sala de hemodinamia, y el carnet de enfermería, que es muy importante siempre que esté en la historia, como pieza fundamental para nosotros, ya que ahí nosotros tendremos la certeza de qué medicamentos el paciente se le ha administrado durante este proceso y así no repetir y saber, por ejemplo, en los pacientes generalmente infartados, se le administra enoxaparina, heparina, entonces nosotros al momento de hacer el procedimiento de cateterismo también administramos heparina. Entonces tenemos que saber los tiempos en los cuales estos han sido administrados para tener un buen tema en el sistema de coagulación del paciente. Durante el procedimiento en la sala de hemodinamia es importante que el personal tanto involucrado dentro de la sala, que es el personal de enfermería y el personal técnico encargado, es que tengamos todo distribuido y analizado dentro de los parámetros. Generalmente en la sala, antes de llegar a la sala, el personal lo que hace es una reevaluación de todos los equipos. Estamos hablando del monitor multiparámetros, del desfibrilador, con los biomédicos hacemos el tema de la comprobación del tema de la máquina de anestesia. Los anestesiólogos también cuando son requeridos vienen y hacen la programación de sus máquinas de anestesio. Es tener todo el instrumental en la mesa quirúrgica, todos los materiales, introductores, guías, catéteres y todos los formatos para el procedimiento que son importantes. Es importante también que en el ingreso del paciente es importante la identificación del paciente, como ya lo vuelvo a repetir, y toda la historia clínica completa. Es importante que el paciente venga con sin las prendas íntimas y con una bata hospitalaria. Eso es muy importante. Es importante también durante el procedimiento el control de las funciones vitales. Se controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Si tenemos asistencia con el médico anestesiólogo, ellos van a ver la parte de la sedación. Se hace también un checklist de sedación con ellos. Y el médico trabaja con nosotros de la mano con el hemodinamista para el mejor manejo del paciente. Es importante también la labor de enfermería en el tema de la asexia y la antisexia, ya que tanto el médico, si en algunos hospitales o clínicas hay residentes, también es importante los 5 momentos de lavado de manos, que estos son muy importantes para una buena técnica aséptica. Es importante saber que esto es muy importante para disminuir las infecciones o riesgos de infecciones que puede haber. Y también es importante que se realice una asepsia de la zona donde se va a abordar. Generalmente las vías de abordaje para el cateterismo cardíaco, la zona de abordaje en estos tiempos es la zona radial, que es la más preferida. ¿Por qué se prefiere la zona radial? Porque es una técnica en la cual el paciente puede facilitar la movilidad, puede disminuir los riesgos y esto ayuda a que el paciente se recupere mucho más rápido. Antiguamente la zona femoral era la zona de abordaje más común que se hacía por los grandes vasos y esto era para el paciente un proceso de recuperación un poco más lento, ya que el paciente tenía que estar echado durante 12 horas en cama y tenía que verse si habían puntos de hematomas, pseudoneurismas. Entonces eran importantes tener un mayor control de la zona femoral. En cambio, la zona radial es una zona más accesible para ello. También tenemos un acceso de vía cubital y una vía braquial, que por ahora la vía braquial es una zona que no se está manejando en estos tiempos, sino las más comunes son la radial y la femoral. Como nosotros vemos cuando el paciente llega en la sala, no solo el médico examina al paciente, también la enfermera examina al paciente, ya que la enfermera también da el punto de partida para que el médico sepa acerca de los accesos que tiene el paciente. La enfermera siempre es la voz de alerta que hay en la sala para que informar al médico sobre eso. Por ejemplo, se hace la técnica de Allen en el cual se puede hacer la palpación de la zona, al paciente se le dice que cierre el puño, luego se hace en la arteria radial y cubital se hace presión
y luego de unos segundos se le pide al paciente que abra la mano, se suelta de un lado y se suelta del otro. Eso nos va a dar un test tanto negativo o positivo, y nos va a ayudar a ver el llenado de la mano y la fuerza con la que llega la circulación a la mano. Entonces, la importancia de esto es la siguiente, la técnica radial. Para esto, lo que se hace es palpar la arteria radial, ¿no? Se ve la fuerza y la amplitud para que nosotros podamos tener el abordaje, se ve la calidad de la piel, la textura de la piel, el calor de la piel del paciente, y la coloración que pueda tener esta para la técnica, porque eso nos va a ayudar luego del post procedimiento a ver algunos eventos que puedan ocurrir. Durante el procedimiento, como ya lo dije, lo que se hace es la apertura de la mesa quirúrgica siguiendo las técnicas asépticas. Lo que se coloca y se tiene, generalmente se tiene en mesa, es un bolo, una riñonera, una jeringa de 20, dos de 10, se tiene un set de monitoreo, un equipo de venoclisis, una llave manifold, se tiene un catéter JR, JL, se tiene también llaves hemostáticas y un introductor 6 French para poder hacer el abordaje de esta zona radial. Es muy importante también asistir al hemodinamista en todo el proceso y siempre haciendo un checklist antes, durante y post procedimiento para ver la calidad de atención que uno le está brindando al paciente y la seguridad sobre todo del paciente dentro del procedimiento. Asistir al hemodinamista en todo momento. La enfermera siempre da la pauta, porque el médico a veces está muy metido en el procedimiento y la enfermera es la que está pendiente de las funciones vitales de él, entonces él da la pauta cuando el paciente podría estar haciendo una arritmia o podría estar haciendo un cambio discreto en el EKG, una disminución de presión arterial, una baja de saturación. Entonces la enfermera siempre va a dar la voz de alerta para que el equipo esté muy atento a los cambios que se puede haber en el paciente, ¿no? Eh, es muy importante que durante todo el procedimiento siempre se continúe con la monitorización de este. Es importante también medir y controlar el tiempo de coagulación que se le hace al paciente, porque se administra heparina 5.000 unidades internacionales al inicio del procedimiento, y si vamos a hacer una angioplastía de una arteria coronaria, es dependiendo del peso del paciente, se le va agregando las cantidades de heparina. La enfermera también debería, en las instituciones, tiene un registro de enfermería propio para la sala de hemodinamia, en la cual ella registra todos los acontecimientos y eventos que hubo con el paciente dentro de la sala. Después del procedimiento es muy importante tener en cuenta lo siguiente: la verificación del checklist de salida del paciente, cómo está saliendo este paciente de sala luego de realizarse un cateterismo o un implante de marcapaso. Esto es muy importante para el paciente. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ver, y si la enfermera ya constató cómo estaba el pulso del paciente, cómo entró la piel del paciente a sala de procedimientos, nos va a ayudar a disminuir riesgos y complicaciones que puedan haber después del procedimiento. Es muy importante también que el paciente siempre esté monitorizado durante todo su recorrido hasta llegar a su sala de recuperación o a la sala en donde una unidad coronaria, o a la UCI o a casa, si es que fuera el caso. El proceso ahora, en la actualidad, antes en la imagen que ven al lado derecho, antes se colocaba una gasa con un apósito compresivo que era una espadadrapo. En estos tiempos ya no, ahora se utiliza una banda radial en la cual, en la primera imagen que pueden ver es cuando el médico ha hecho la punción con un catéter periférico número 20, ha hecho la punción en la zona radial, ahí está poniendo, la que ven ahí es el pelo que nos sirve como una guía para poder tener la arteria canalizada. Luego va a hacer un corte con un bisturí número 11. Luego va a introducir el dilatador en la zona de la mano del paciente para empezar el procedimiento. Es importante tener en cuenta que al retiro del introductor se va a colocar la banda radial, que va a ser la compresión por 2 horas en la zona de punción. Esta es la banda radial y así es como queda al retiro del introductor de la zona de punción del paciente. Estas son las complicaciones que podemos tener: hematomas, quemaduras, por ejemplo. En la actualidad ya no usamos soluciones yodadas, ahora usamos clorexidina al 2% para hacer la asepsia y antisepsia de la zona de abordaje.
Esto por el riesgo a quemaduras o irritaciones de la piel que pueda haber o pacientes alérgicos al yodo. Esto es muy importante que la enfermera siempre lo tenga en cuenta y hay que darle las indicaciones propias al paciente para el manejo de estas en casa. Es importante que al paciente se le recuerde que luego de retiro de la banda radial, ¿sí? Luego de las 2 horas, el paciente se va a casa. Generalmente ahora las guías recomiendan que el paciente ambulatorio se vaya a casa dentro de las 4 horas post procedimiento, porque esto disminuye un poco la estancia y el disminuir el déficit de camas que puede haber dentro de la institución. Entonces, eso nos va a ayudar a que el paciente disminuya su estancia hospitalaria y el manejo de ello. Es importante también recordar que eso también va a disminuir, ¿sí? El riesgo que pueda tener el paciente de sangrado o de continuidad. Es importante recordarle siempre al paciente que lo único que puede mover al tener la banda radial colocada es que solo puede mover los dedos, más no puede mover la muñeca, o sea, no puede hacer flexiones con la muñeca. Y que debe, por lo menos, en 3 días no cargar peso excesivo con esa mano. Tampoco puede manejar, por ejemplo, y si se va a hacer un baño en casa, el paciente lo que tiene que hacer es tener un poco de cuidado al momento de hacer el lavado de la zona de punción, siempre con mucho cuidado y el secado también para que no pueda salir, digamos, la costra que aparece dentro de la zona. Es importante la valoración de la piel siempre, en todo momento, como les decía, desde el ingreso, durante el procedimiento y después del alta del paciente. La verificación de pulsos también es importante para este tipo de procedimientos. Después del procedimiento, la monitorización del paciente es muy importante porque esto nos va a ayudar a saber qué complicaciones pudieron haber o quedan después del procedimiento, el cuidado de la banda radial, que es parte del cuidado de enfermería, y las indicaciones de alta propias, tanto en la medicación que se le pueda dar al alta, y toda la rutina que pueda tener el paciente en casa post procedimiento. Esos son los diagnósticos de enfermería que más reundan en nuestra sala, que son, por ejemplo, ansiedad en relación con la falta de conocimiento del procedimiento de cuidados posteriores, eh, en el cual al paciente se le hace una valoración del paciente, se le toma un EKG, se le administra una premedicación, proporcionar al paciente siempre información sobre la exploración que se le va a realizar al paciente en todo momento, siempre hay que comunicarle todo lo que se le va a realizar, porque los pacientes siempre tienen que saber, por ejemplo, cuando nosotros le vamos a pedir una firma, cuando le vamos a poner algún medicamento, hay que explicar al paciente qué es lo que pueda ocurrir posadministración de medicamento y todo lo que pueda sentir durante el procedimiento. Es importante dar apoyo psicológico al paciente y emocional también, tanto a él como a la familia. Animarlo siempre en todo momento y siempre estar atento a todas sus dudas. También informarle qué movimientos están permitidos durante todo el procedimiento y después de él. Es importante la autovigilancia de la zona de punción y es importante siempre indicarle los signos de alerta que pueda tener el paciente. Otro diagnóstico de enfermería es dolor torácico en relación con el diagnóstico del enfermero o con el procedimiento realizado, ¿no? Siempre hay que evaluar el dolor con la escala de las caritas o la intensidad en grados de escala del dolor. Y es instituir al paciente siempre la importancia que informe inmediato cualquier molestia torácica o que tenga en la zona de punción y tomarle un EKG de 12 derivaciones. Ahora la otra parte importante son los cuidados de enfermería en el implante de marcapaso. Bueno, el implante de marcapaso, como pueden ver en las imágenes, es un dispositivo que se coloca o implanta en el pecho para ayudar a controlar los latidos. Se utiliza para evitar que el corazón lata demasiado lento. Tenemos 2 tipos de dispositivos. Tenemos los unicamerales, que como pueden ver es de un solo cable, y los bicamerales, que son de 2 cables. Es importante también saber lo siguiente. Cuando nosotros preparamos al paciente durante el procedimiento para el implante de marcapaso, es muy importante explicar al paciente que durante todo el procedimiento él va a estar cubierto, que toda su cara va a estar cubierta para que éste no sienta asfixia o se sienta aislado. Es importante comunicarle eso al paciente durante el procedimiento. Lo que hacemos nosotros durante el procedimiento es siempre informar al paciente para que nos pueda apoyar
que no debe moverse, que debe estar quieto, salvo pacientes adultos mayores o pacientes que tengan trastorno del sensorio, en el cual pedimos a la unidad de anestesio que nos pueda apoyar para estos tipos de pacientes, ¿no? Como pueden apreciar en esta imagen, tenemos a un paciente en el cual el médico le ha hecho el pintado de la zona, la asepsia y antisepsia de la zona de abordaje, que generalmente en los pacientes que se le implante marcapaso, existen dos tipos de abordaje, ¿no? Tenemos de la vena cefálica, la subclavia o axilar, ya sea por punción o disección. Esto va a depender de lo que el médico escoja para iniciar el procedimiento. Como podemos ver en la imagen, el médico hace una incisión de 8 a 10 centímetros en la zona. Como podemos ver en estas imágenes que también estoy señalando, es que por ejemplo, el médico, en mi hospital, por ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia, lo que hacen para el implante de marcapaso es la disección por planos hasta encontrar la vena cefálica. Como pueden ver acá, el número 3 es la vena cefálica, y ahí el médico lo que hace es, a través de hilos, hace una separación de esta para hacer como una anastomosis de las mismas. Y así, con un bisturí hace un corte, una incisión, y por ahí va a ingresar el electrodo por la vena cefálica. En esta imagen se puede apreciar cómo es que el médico coloca el electrodo dentro de la vena cefálica y hace todo el abordaje para esta zona. Aquí vemos cómo el electrodo ha pasado a la cavidad, está en la aurícula derecha y luego termina en el ventrículo. También, luego de ello, el médico con un introductor o pila weight lo que hace es punza la vena y a través de ello pasa una guía hidrofílica hacia la cavidad del corazón, para así poner, dependiendo del caso del paciente, un marcapaso bicameral o unicameral, como pueden verlo aquí. Al finalizar esto, al finalizar todo ello, podemos ver que el paciente, el médico al final va a fijar el marcapaso, le va a hacer un bolsillo y dentro de ese bolsillo va a ingresar el marcapaso, luego va a hacer la sutura y al final de ello se hacen las comprobaciones propias del marcapaso. Lo que nosotros, luego de culminar el procedimiento, queremos evitar es que el paciente mueva el brazo donde se hizo el implante dentro de las primeras 12 horas. Es importante que el paciente inmovilice el brazo. Generalmente la vía de abordaje es el lado izquierdo. Es importante que el paciente mantenga inmóvil el brazo izquierdo hasta 12 horas después del procedimiento. Luego de ello es importante también ver la piel. Es muy importante que el personal de enfermería esté, la zona de incisión y alrededor es importante que la vigile porque se pueden formar hematomas dentro de la zona del bolsillo y esto puede ser un agravante para el paciente y también para que se quede más días hospitalizado. Es importante también que se le explique al paciente, y esto es una labor muy importante de enfermería, sobre el cuidado de la zona operatoria. Entonces es importante que se le diga cuándo se deben retirar los puntos, cómo debe ser la higiene de la zona en la cual tienen la herida operatoria, cómo debe ser su vida con el marcapaso. Es importante disminuir todos los miedos que pueda tener el paciente ante este nuevo suceso para su vida. Es por ello que la enfermera debe estar capacitada y dotada de todo este proceso. A su vez, nosotros como enfermeras, también en otras instituciones, las enfermeras hacen controles del marcapaso. Ya cuando el paciente está al alta, viene dentro de 7 días para el retiro de puntos, y ahí el médico hace el retiro de puntos y hace todo el control del marcapaso. Luego de ello, es importante siempre recordarle al paciente que debe venir a sus controles de marcapaso cada 6 meses y luego al año. Es importante siempre recalcarle eso al paciente y que no se pierda en el tiempo, porque muchos pacientes se pierden en el tiempo y aparecen cuando ya el marcapaso ha disminuido su función, porque el marcapaso es como una pila que dura 10 años o dependiendo de la funcionalidad que le dé el corazón a este. Entonces es importante que el paciente siempre enterarlo de qué es lo que puede pasar y tiene que venir a sus controles del marcapaso y sus controles médicos para que el paciente sea manejado tanto por el médico como la enfermera especialista.
Lo que no debemos siempre, o suceder a veces, ¿qué pasa? El cuerpo a veces ante un agente extraño lo rechaza. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que ahí el electrodo y el marcapaso se ha exteriorizado, se ha salido del bolsillo, y esto es un proceso infeccioso para el paciente y para la zona donde se implantó el marcapaso. Es por ello que siempre los cuidados que se le debe tener, siempre hay que estar vigilando cada vez que el paciente viene a la consulta, cómo está la zona donde se implantó el marcapaso. A veces hemos tenido pacientes que ante, por ejemplo, eventos, ya sean sismos, terremotos o ante alguna fatalidad. Por ejemplo, una paciente se le cayó en el terremoto el muro sobre la zona de implante y esto hizo que el marcapaso se exteriorice. Entonces, lo que se debe hacer es, bueno, el médico le va a iniciar antibiótico-terapia al paciente y luego lo va a programar al paciente a un reimplante de marcapaso. Por lo general, las guías dicen de que no se debería usar la misma zona de abordaje, sino estas deberían ser cambiadas hacia el lado derecho por la contaminación que ya tuvo esta zona, ¿no? Y en algunos casos, si el marcapaso es reciente, lo que se hace es retirar los electrodos de la zona y dejar nuevamente con una sutura toda la zona cubierta y implantar el marcapaso hacia el otro lado. O hay médicos que, por ejemplo, les hacen una cura quirúrgica en toda la zona del bolsillo, le ponen antibiótico y nuevamente hay médicos que les ponen un transitorio y vuelven a abordar. Pero las guías nos dicen de que eso no se debería hacer, que esta zona ya no debería ser accesible y que se debería usar la otra zona derecha. En los casos de los diagnósticos de enfermería que nosotros tenemos ansiedad relacionada con el cambio en el estado de salud, de la verbalización del paciente. Esto nos ayuda a la disminución de la ansiedad del paciente y esto es a través de esto. La enfermera y el personal de salud que está a cargo del cuidado del paciente siempre es importante que el personal de enfermería anime y que le ayude a manifestar los sentimientos que pueda tener, porque hay que recordar que los pacientes que ingresan a nuestras salas son únicos, cada paciente es un mundo distinto y estos pueden tener credos muy distintos, ideas o creencias muy distintas en las cuales nosotros no podemos juzgar. Entonces siempre tenemos que saber qué es lo que el paciente siente para poder así brindar un cuidado completo, identificar los cambios a nivel de ansiedad que pueda tener este paciente, ayudar al paciente a identificar en qué situaciones les precipita la ansiedad, instruir al paciente, por ejemplo, en el uso de técnicas de relajación después del procedimiento, porque hay muchos pacientes, en las cuales sobre todo adultos mayores, que vienen solos a la consulta y estos manifiestan siempre que se sienten solos, que a veces no tienen cuidado. Entonces, siempre es importante educar al paciente sobre el cuidado que debe tener siempre en todo momento después de un implante de marcapaso. El otro es terror relacionado con cirugía, ¿no? La verbalización del paciente, entonces hay que siempre darle apoyo emocional. Siempre la parte de enfermería está dado al cuidado del espíritu y la parte emocional. Hay que recordar que siempre hay que vigilar las 14 necesidades humanas que pueda tener el paciente, que es muy importante de acuerdo a las teorías de enfermería, que nosotros siempre valoramos esa parte, ¿no? Las 14 necesidades que pueda tener este paciente. Y la parte psicológica también es muy importante para este paciente. El otro es un riesgo de infección relacionado con la destrucción del tejido tisular y aumento de la exposición ambiental. Hay que recordar que en el momento del procedimiento el paciente va a estar, la zona de abordaje del implante marcapaso va a estar expuesta dentro de la sala, entonces por un periodo de tiempo de más o menos 45 minutos. Entonces es importante indicarle al paciente que antes del procedimiento se le administra un tratamiento antibiótico profiláctico y luego de él también el médico le va a indicar un tratamiento antibiótico. Es importante también indicarle el porqué de la importancia de este proceso al paciente. Hay que disponer también de insumos en los cuales también puedan disminuir todo esto a través de esto que significa muy importante y que siempre es muy importante que el enfermero lo tenga en cuenta, que es el uso de insumos estériles y bien procesados y las técnicas asépticas que se pueda tener, que es importante que siempre se recuerda todo el equipo multidisciplinario que trabaja en el momento del procedimiento, que los 5 momentos del lavado de manos son fundamentales durante el proceso
del implante de marcapaso, que es muy importante mantener una técnica séptica correcta durante todo el proceso y después de este. Es importante también que el paciente se le inspeccione la piel y los tejidos en el sitio quirúrgico. eh, la labor de enfermería, ella no realiza el procedimiento, ella no hace el implante de marcapaso, eso lo hace el cardiólogo o el electrofisiólogo, pero la enfermera sí da las pautas y las alertas para que, por ejemplo, tenemos que ver la integridad de la piel, la continuidad de la piel, si la piel en qué condiciones se encuentra, está sucia, está agrietada, seca. Entonces, todo esto nos va a ayudar a alertar al médico para que éste en su trabajo pueda ver la calidad de piel que también pueda tener ese paciente y pueda mejorar de repente en esos. También hay que saber lo siguiente, hay que saber que el paciente, qué medicamentos anticoagulantes está tomando o antiagregantes plaquetarios, porque eso también nos va a ayudar al momento de que el paciente de repente, hay muchos pacientes que tienen mucha fragilidad capilar cuando son muy adultos mayores, entonces es importante porque eso también puede ser forma de hematoma, y esta parte de aquí es muy tediosa a veces para muchos pacientes. Observar la esterilidad y la intervención en todos los suministros correctos del material. Es importante siempre rotular y ver todos los suministros que podamos utilizar en el procedimiento. En las reflexiones finales, yo quiero llegar a acotar lo siguiente. En la primera parte, yo creo que es muy importante una educación sanitaria. Esto va en la primera línea. Por ejemplo, los que están en los centros de salud o en las instituciones de primera línea, es importante que ellos sepan lo siguiente. Educar siempre a los pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión arterial, insuficiencia renal, diabetes. Es muy importante aconsejarlos en todo el proceso de educación que puedan tener estos pacientes para que no lleguen a, por ejemplo, a tener infartos, una dieta saludable, visitas a su médico, controles de la presión arterial, que tengan muy buenos hábitos saludables para esto. Lo otro que nos deja es el control de factores de riesgo. Esto es a través de la promoción y prevención. Esto es muy importante para el paciente durante toda su etapa de vida. Es muy importante, y lo acoto, que el apoyo de las autoridades sanitarias, esto es muy importante. Por ejemplo, cuando hablábamos de las salas de hemodinamia, es importante que para 33 millones de peruanos, no solo en Lima se canalicen las salas de hemodinamia, sino a nivel nacional, y estas todos puedan disfrutar de la calidad de atención que puedan tener la gran mayoría de pacientes y salvaguardar siempre la vida de estas. Es también importante la creación de programas de seguimiento para estos pacientes, por ejemplo, para los implantes de marcapaso, y estos no se pierdan en el tiempo. Por ejemplo, hay muchos pacientes que vienen de provincia al hospital, entonces a veces los pacientes por sus creencias ya no quieren volver a Lima y no se controlan el marcapaso, entonces es muy importante que de repente se puedan hacer, derivar al paciente con su médico allá, digamos, imaginemos que el paciente sea de Cusco y se le deriva a Cusco para que el médico que esté en Cusco lo pueda seguir viendo y pueda ver la calidad que puede estar brindando a este paciente en su atención de salud. Y así de repente con su médico o el cardiólogo a través de telemedicina pueda gestionar cómo está yendo este paciente y se pueda hacer el seguimiento y el control de este paciente, ¿no? Es muy importante que también se creen esos conductos para que se puedan tener pacientes en buen manejo, ¿no? Es importante también el control del proceso de salud-enfermedad, como decía, no perder en el tiempo a este paciente. Es muy importante eso, el no perder al paciente, a ninguno de los pacientes, ya sea a los pacientes infartados o a los pacientes de infarto de implante de marcapaso. Bueno, y con esto quiero finalizar y agradecer. Este es el equipo multidisciplinario que tenemos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, en la sala de radiología intervencionista de hemodinamia, en donde trabajamos de la mano y en conjunto siempre con los médicos, cardiólogos, gastroenterólogos, radiólogos, intervencionistas. Es muy importante que todo el equipo esté compenetrado para el trabajo que hacemos por un paciente. Esto es muy importante y eso siempre es valorable, y atenta a sus preguntas en estos momentos. Gracias.